Hola, mi nombre es Adrián Ariel Rodríguez y en el siguiente video voy a desarrollar insuficiencia cardíaca. La temática se desarrollará en 4 ejes principales: una introducción, un diagnóstico, tratamiento y conclusión. La insuficiencia cardíaca se ha definido como un síndrome complejo resultado de cualquier alteración funcional o estructural del corazón que provoca o incrementa el riesgo de desarrollar manifestaciones de bajo gasto cardíaco o congestión pulmonar o sistémica. En otras palabras, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre en los volúmenes más adecuados para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Implica el fracaso del corazón y sus manifestaciones clínicas dependen de la repercusión hemodinámica que determina en otros órganos. A nivel global, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca es elevada en los países industrializados debido a la mayor edad de la población, la incidencia de hipertensión arterial y una mejoría en la sobrevida de las enfermedades de las arterias coronarias, especialmente luego de un infarto de miocardio. La tasa total estimada gira entre 3 y 20 casos por cada 1000 habitantes, y en personas mayores de 65 años estos valores aumentan considerablemente. La tasa de mortalidad de este síndrome en un año de diagnóstico es del 35 al 45%. En Argentina, estos valores enunciados se asemejan bastante, pero además podemos agregar que en el año 2019 murieron cerca de 30.000 personas por insuficiencia cardíaca y actualmente hay 136 personas en la lista de espera para un trasplante de corazón. Y podemos agregar que desde junio del año 2022 a junio de 2023 se han realizado 104 trasplantes. La insuficiencia cardíaca es el resultado final de las enfermedades cardíacas primarias y de causas que deterioran al corazón. Dentro de estas enfermedades primarias podemos anunciar como por ejemplo las cardiopatías isquémicas, las hipertensivas, las valvulares y las congénitas, siendo las más frecuentes las cardiopatías isquémicas y que en su gran mayoría son producto de aterosclerosis. Como dije anteriormente, hay causas que deterioran al corazón. Estas alteraciones que imponen cargas adicionales al miocardio, el cual está sobrecargado en exceso desde un periodo de tiempo previo. Podemos nombrar algunas, como por ejemplo las infecciones, arritmias, infarto de miocardio, anemia, hipertensión y miocarditis de distinta índole. Existen varias clasificaciones de insuficiencia cardíaca, pero a fines prácticos es conveniente diferenciar entre insuficiencia cardíaca izquierda de insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda se debe a una alteración del lado izquierdo del corazón. A partir de esto hay una disminución del gasto cardíaco, que ocasiona un incremento en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, aumentando así la presión en la aurícula izquierda. Esto se transmite hacia atrás como una congestión en los vasos bronquiales que drenan en la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, causando edema de la mucosa bronquial, obstrucción al paso de aire y aumento de la secreción de moco bronquial, que causa ruptura de pequeños vasos, extravasación de glóbulos rojos y expectoración sanguinolenta. Adicionalmente, el aumento en la presión en el territorio venocapilar pulmonar trae como consecuencia el paso de líquido y células al espacio alveolar, empeorando la relación ventilación-perfusión. Es decir, que el intercambio gaseoso se ve afectado. La principal causa de la insuficiencia cardíaca derecha es la insuficiencia cardíaca izquierda. El aumento en la presión del territorio venocapilar pulmonar se traducirá con el tiempo en un aumento de la presión en la aurícula y ventrículo derecho, causando falla ventricular derecha, aumento de la presión diastólica final del ventrículo derecho y de la presión venosa de retorno sistémico, y presentando signos de edema, hepato y esplenomegalia, congestión renal y gastrointestinal, entre otras cosas. El ventrículo derecho puede fallar independientemente de los trastornos en el lado izquierdo del corazón, como es en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que un aumento en la resistencia de la vasculatura pulmonar se desarrolla como consecuencia de cambios en la arquitectura del pulmón. El incremento de la resistencia vascular pulmonar causa una sobrecarga en el ventrículo derecho que conlleva un aumento en la fuerza de bombeo del ventrículo y la eventual falla cardíaca. Otras causas de fallo aislado del corazón derecho son el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar primaria. Los signos y síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca son disnea, que es la dificultad para respirar, edema, principalmente en los miembros inferiores, taquicardia, estertores pulmonares debido a
el edema pulmonar, soplos cardíacos, hipertrofia cardíaca y distensión venosa. Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca existen varios métodos. Por ejemplo, las radiografías torácicas proporcionan información sobre el tamaño y forma del corazón y de la vasculatura pulmonar. La silueta cardíaca puede utilizarse para detectar hipertrofia y dilatación cardíacas. También pueden indicar la gravedad relativa de la insuficiencia al revelar si el edema pulmonar tiene predominio vascular o intersticial, o si ha avanzado a etapas alveolar y bronquial. La ecocardiografía tiene un papel clave en la valoración de los movimientos de las paredes de los ventrículos, el grosor de la pared, el tamaño de las cámaras ventriculares, la función valvular, defectos cardíacos, la fracción de eyección y cualquier enfermedad pericárdica. Los hallazgos electrocardiográficos pueden indicar hipertrofia auricular o ventricular, padecimientos subyacentes de la frecuencia cardíaca o anomalías de la conducción como bloqueo de la ramificación derecha o izquierda de las de His. La ventriculografía con radionuclócidos y la angiografía cardíaca se recomiendan si hay alguna razón para sospechar cardiopatías coronarias como causa subyacente para la insuficiencia cardíaca. La imagen por resonancia magnética y la tomografía computarizada del corazón se utilizan para documentar la fracción de eyección, la precarga ventricular y el movimiento regional de la pared. El cateterismo cardíaco como método de monitoreo hemodinámico invasivo puede utilizarse para valorar episodios agudos de insuficiencia cardíaca que ponen en riesgo la vida. Estos métodos de monitoreo incluyen el monitoreo de la presión venosa central, de la presión de la arteria pulmonar, la medición por termodilución del gasto cardíaco y la medición intraarterial de la presión arterial. Los biomarcadores son sustancias o moléculas que se pueden medir en el cuerpo y proporcionar información objetiva sobre una enfermedad o condición médica específica. En el caso de la insuficiencia cardíaca, existen varios biomarcadores que pueden ser útiles en el diagnóstico, evaluación de la gravedad y pronóstico de la enfermedad, además de proporcionar información de las funciones renal, hepática, tiroides y hematológicas del organismo. Algunos de los biomarcadores más utilizados en relación con la insuficiencia cardíaca son el péptido natriurético tipo B y la prohormona del péptido natriurético tipo B. Son biomarcadores que se liberan en respuesta al estrés y la tensión en el músculo cardíaco. Los niveles elevados de estos biomarcadores están asociados con la presencia y gravedad de la insuficiencia cardíaca. Se miden en análisis de sangre y pueden ayudar a confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y guiar el tratamiento a futuro. La troponina es una proteína que se libera en la sangre cuando hay daño o estrés en el músculo cardíaco. Los niveles elevados de troponina pueden indicar un evento cardíaco agudo, como un ataque cardíaco, que puede contribuir al desarrollo o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Los niveles elevados de ácido úrico en sangre pueden estar asociados con un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y pueden indicar un peor pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. La creatinina y la urea son útiles para evaluar la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que la disfunción renal es común en esta enfermedad. Los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca deben adaptarse al proceso fisiopatológico fundamental de cada sujeto. Se debe enfocar en prevenir y enlentecer el progreso de la insuficiencia cardíaca, aliviar los síntomas y mejorar la capacidad de ejercicio, disminuir el número de ingresos hospitalarios, mejorar la calidad de vida y aumentar la supervivencia de cada paciente. A continuación, detallaré diferentes abordajes. Existen diversas medidas no farmacológicas disponibles que ayudan a los pacientes a mejorar sus síntomas y su pronóstico. La intolerancia al ejercicio es típica en personas con insuficiencia cardíaca crónica. En consecuencia, el entrenamiento individualizado de actividad física es importante para maximizar el condicionamiento muscular. Las personas que no están acostumbradas a ejercitarse y aquellas con una insuficiencia cardíaca más grave inician con una menor intensidad y sesiones más breves que aquellas que casi se encuentran sintomáticas. La restricción de líquido y sodio, así como el manejo del peso, son importantes para todas las personas con insuficiencia cardíaca. El grado de restricción de sodio y líquido se individualiza según la gravedad de la insuficiencia cardíaca. La asesoría, la enseñanza en salud y los programas de evaluación ayudan a las personas con insuficiencia cardíaca a manejar y lidiar con su esquema terapéutico. Las tecnologías de telemonitorización y las aplicaciones móviles permiten a los pacientes con insuficiencia cardíaca realizar un seguimiento de sus síntomas, signos vitales y mediciones, como la presión arterial y el peso corporal. Estos datos pueden transmitirse a los médicos de forma remota para su evaluación, lo que permite una gestión más precisa y personalizada del tratamiento. Los sensores wearables son dispositivos que se pueden usar en el cuerpo. También han demostrado ser útiles en el diagnóstico y seguimiento de la insuficiencia cardíaca. Estos sensores pueden ser utilizados para el monitoreo del ritmo cardíaco. Los dispositivos wearables, como los relojes inteligentes o las pulseras de actividad física, a menudo están equipados con sensores ópticos que pueden medir el ritmo cardíaco, de manera continua o periódica. Esto puede ayudar a detectar arritmias cardíacas o cambios en la frecuencia cardíaca, que son importantes para el seguimiento de la insuficiencia cardíaca.
También sirven para la medición de actividad física. Los sensores de movimientos incorporados en los wearables pueden rastrear la actividad física, como el número de pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas. Esto proporciona información sobre el nivel de actividad del paciente que es relevante para evaluar la capacidad funcional y la respuesta al tratamiento. Además, permiten un control de la presión arterial. Algunos dispositivos están equipados con sensores de presión arterial que permiten medirla de forma no invasiva. Esto puede ser útil para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que necesitan monitorear regularmente su presión arterial. Por último, permiten la detección de signos de descompensación. Los sensores wearables también pueden ayudar a detectar signos tempranos de descompensación de la insuficiencia cardíaca, como cambios en la frecuencia cardíaca, la variabilidad del ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno o la retención de líquido. Esto permite una intervención temprana y ajuste del tratamiento para prevenir la progresión de la enfermedad. Tratamiento farmacológico. Este tratamiento se enfoca a aliviar los síntomas y mantener un estado normal de volumen sanguíneo total, y mejorar el pronóstico al retrasar el proceso de la insuficiencia cardíaca y reducir el riesgo cardiovascular. Los medicamentos usados son agentes diuréticos, agentes vasodilatadores, inotrópicos positivos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, betabloqueantes y antagonistas de la aldosterona. Desde inicios de la década de los 60 se ha logrado un progreso significativo en la mejora de la eficacia de los dispositivos de asistencia ventricular, que son bombas mecánicas para apoyar la función ventricular. Los dispositivos se utilizan para disminuir la carga de trabajo del miocardio, mientras mantienen el gasto cardíaco y la presión arterial sistémica. Esto disminuye la carga de trabajo del ventrículo y le permiten descansar y recuperarse. Los dispositivos de asistencia ventricular se clasifican en función de la duración prevista del soporte. A partir de esto, podemos diferenciar dos grandes grupos: los dispositivos a corto plazo y los dispositivos a largo plazo. Dentro del primer grupo encontramos la bomba de contrapulsación intraaórtica. Es un dispositivo temporal que se inserta a través de un catéter en la arteria aorta y se infla y desinfla sincronizado con los latidos cardíacos para mejorar la perfusión coronaria y la función cardíaca. Se utiliza principalmente para el soporte circulatorio agudo, como en casos de insuficiencia cardíaca aguda o durante el periodo perioperatorio. Sistema Impella. Se trata de un sistema de flujo axial sobre un catéter, el cual se posiciona a través de la válvula aórtica. El flujo de entrada está localizado en el interior del ventrículo izquierdo y el de salida en la aorta. De esta manera, se puede decir que se desprecarga el ventrículo proporcionando un flujo no pulsátil a la aorta ascendente. Sistema Tendenherdt. Sistema de bomba centrífuga externa con una cánula con flujo de entrada ubicada de manera transeptal a nivel de la aurícula izquierda y una cánula con flujo de salida a nivel de la arteria femoral. La sangre oxigenada es bombeada de esta manera a nivel de la arteria femoral y puede proveer un gasto cardíaco de 3,5 a 4,5 litros por minuto. El hecho de requerir una punción transeptal aumenta el riesgo y la complejidad del implante. Membrana de oxigenación extracorpórea. Disponible para su utilización desde el año 1972, cumpliendo la función tanto cardíaca como pulmonar, dado por el hecho de que la sangre no oxigenada es extraída del organismo mediante un sistema de cánulas y luego de pasar por un oxigenador es devuelta a la circulación sistémica. Este oxigenador es un dispositivo intercambiador de gases que de manera directa oxigena mientras remueve el dióxido de carbono sanguíneo. El flujo sanguíneo es generado por una bomba centrífuga con alta velocidad de la sangre, generando el mínimo trauma posible de los componentes sanguíneos, aportando un flujo continuo no pulsátil de hasta 3,5 a 4,5 litros por minuto y oxigenación extracorpórea. El segundo grupo de los dispositivos de asistencia ventricular a largo plazo se puede clasificar de dos maneras, dependiendo de su generación o dependiendo de la función que desempeñan en el sistema circulatorio. A partir de la generación, encontramos los dispositivos de primera generación o de flujo pulsátil. Estos fueron los primeros en desarrollarse, también llamados bomba de desplazamiento positivo. Se caracterizaron por su gran tamaño para pacientes de superficie corporal mediana y por presentar en su diseño diferentes partes expuestas al riesgo de falla mecánica. Utilizan rodamientos mecánicos y membranas neumáticas para reducir la fricción entre las partes y lograr bombear la sangre. Se los implanta de manera quirúrgica a nivel abdominal en un bolsillo bajo el músculo recto del abdomen o de manera preperitoneal. Los dispositivos de segunda generación o de flujo continuo son mucho más pequeños, de mayor duración y menor complejidad para su implante, en comparación con los de primera generación. La única parte móvil del dispositivo de asistencia ventricular es el rotor, por lo que su durabilidad es mayor. Las bombas de flujo axial utilizan rotores que tienen paletas helicoidales, acelerando la sangre en la misma dirección del eje del rotor. Su utilización requiere de doble terapia antiagregante, plaquetaria y anticoagulante.
Los dispositivos de tercera generación o de flujo continuo son dispositivos de asistencia ventricular de pequeño tamaño, en los cuales el rotor está suspendido de manera magnética. En las bombas centrífugas, el rotor se diseña con el propósito de lograr una aceleración centrífuga de la sangre, de forma que ésta es expulsada a través de una abertura en la parte lateral de la bomba. Estos dispositivos funcionan como implante intrapericárdico, por lo que no es necesaria la realización de un bolsillo abdominal o preperitoneal. Los dispositivos de asistencia ventricular a largo plazo, dependiendo de la función que desempeñan en el sistema circulatorio, se pueden clasificar en dispositivo de asistencia ventricular izquierda. El dispositivo se conecta al ventrículo izquierdo y a la arteria aorta para bombear sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ayudando al corazón a bombear sangre de manera más efectiva. Después tenemos los dispositivos de asistencia ventricular derecha, en los cuales se conecta el ventrículo derecho y la arteria pulmonar para bombear sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, mejorando la función del ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Y por último, dentro de esta clasificación, tenemos los dispositivos de asistencia biventricular. Estos dispositivos se utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca grave que afecta tanto al ventrículo izquierdo como al ventrículo derecho. Por último, hablaremos de corazón artificial total, o dispositivo de reemplazo cardíaco. Los dispositivos de asistencia ventricular no se deben confundir con un corazón artificial, ya que son dispositivos electromecánicos que reemplazan completamente la función del corazón enfermo, es decir, no habría ventrículo para asistir. Estos dispositivos están diseñados para proporcionar una circulación sanguínea adecuada en todo el cuerpo. El corazón artificial total es una solución de tratamiento a largo plazo y se utiliza cuando no hay un corazón disponible para un trasplante inmediato. Tanto los corazones artificiales total como los dispositivos de asistencia ventricular son dispositivos implantables que requieren una cirugía para su colocación. Después de la implantación, los pacientes necesitan un seguimiento y cuidado continuo por parte de un equipo médico especializado. Esto incluye el monitoreo regular de la función del dispositivo, el ajuste de la medicación y el manejo de posibles complicaciones, como infecciones o coagulación de la sangre. Es importante tener en cuenta que la elección y selección del dispositivo de asistencia ventricular adecuado depende de la evaluación exhaustiva de cada caso individual por parte de un equipo médico especializado. Cada dispositivo tiene sus propias indicaciones, consideraciones y riesgos asociados. Como vimos anteriormente, una insuficiencia cardíaca se puede desencadenar a partir de arritmias cardíacas. Existen dispositivos que se implantan quirúrgicamente y generan impulsos eléctricos para regular y mantener un ritmo cardíaco adecuado. Por ejemplo, un marcapasos es un dispositivo pequeño que se implanta bajo la piel, generalmente en el área del pecho, cerca del corazón. El marcapasos detecta los ritmos cardíacos anormales y envía impulsos eléctricos para regular la frecuencia cardíaca. Puede ser programado según las necesidades específicas del paciente y monitoreado regularmente por el médico. Los desfibriladores cardioversores implantables son dispositivos similares a los marcapasos, pero también están diseñados para administrar terapias de desfibrilación en caso de ritmos cardíacos potencialmente mortales, como la fibrilación ventricular. Estos dispositivos pueden restaurar el ritmo cardíaco normal mediante la entrega de una descarga eléctrica controlada. La terapia de resincronización cardíaca utiliza un dispositivo especial llamado marcapasos de resincronización cardíaca para coordinar los latidos del corazón cuando hay una alteración en la conducción eléctrica. El marcapasos de resincronización cardíaca envía impulsos eléctricos a las cámaras izquierdas y derechas del corazón para mejorar su sincronización y mejorar la función cardíaca. Al igual que otros dispositivos médicos, los marcapasos y los dispositivos similares pueden estar equipados con capacidades de monitoreo remoto. Esto permite que los datos del dispositivo se transmitan de forma inalámbrica al médico, quien puede evaluar la función cardíaca y realizar ajustes en la configuración del dispositivo, sin que el paciente necesite estar presente físicamente en la clínica. La terapia génica es un enfoque terapéutico que implica la introducción de material genético en las células del corazón para corregir anormalidades genéticas o promover la expresión de genes específicos. Algunos ejemplos de terapia génica en insuficiencia cardíaca incluyen la terapia génica de péptido natriurético atrial, una hormona cardíaca con propiedades vasodilatadoras y diuréticas para mejorar la función cardíaca. La terapia génica de factor de crecimiento vascular endotelial se ha investigado para promover la formación de nuevos vasos sanguíneos en el corazón, mejorar la circulación sanguínea y la función cardíaca. Por otro lado, la terapia regenerativa o celular implica la administración de células sanas en el corazón para promover la regeneración de tejido cardíaco o mejorar la función cardíaca. Algunos ejemplos de terapia celular incluyen la terapia con células madres mesenquimales, las cuales pueden obtenerse de diferentes fuentes como la médula ósea o el tejido adiposo. Se han utilizado en estudios clínicos para reducir la inflamación en la insuficiencia cardíaca. Terapia con células progenitoras cardíacas. Estas son células inmaduras presentes en el corazón y promueven la regeneración de tejido cardíaco dañado. La terapia de células madre está destinada a detener o revertir la progresión de la lesión miocárdica. Al aplicarse de forma inmediata, tras el infarto agudo de miocardio, el objetivo terapéutico principal es salvar el miocardio amenazado para evitar una mayor expansión de la lesión y un remodelado negativo. En fases posteriores, cuando se ha instaurado una disfunción ventricular izquierda isquémica, el objetivo es revertir el remodelado desadaptativo y garantizar una mejora en la contractibilidad. Es importante destacar que tanto la terapia génica como la terapia celular están en etapas de investigación y desarrollo.
La terapia de estimulación nerviosa se ha explorado como una opción de tratamiento para la insuficiencia cardíaca en estudios de investigación. Aunque aún se considera un campo emergente, se han realizado avances prometedores en esta área. Por ejemplo, la estimulación del nervio vago ha demostrado tener efectos beneficiosos en la insuficiencia cardíaca. Al modular la actividad del sistema nervioso autónomo, se ha observado que la estimulación del nervio vago mejora la función cardíaca, reduce la inflamación y promueve la remodelación favorable del corazón. El trasplante de corazón es un procedimiento quirúrgico en el que se reemplaza un corazón enfermo o debilitado por un corazón sano de un donante fallecido. Es considerado el tratamiento definitivo para pacientes con insuficiencia cardíaca terminal cuando otros tratamientos no han sido efectivos. Una vez realizado el trasplante, los pacientes se someten a un programa de rehabilitación cardíaca y se monitorean de cerca la terapia con inmunosupresores para detectar signos de rechazo o complicaciones. El seguimiento médico regular y la adherencia a las recomendaciones médicas son cruciales para garantizar el éxito a largo plazo del trasplante. En conclusión, aunque existen avances y nuevas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, adoptar un estilo de vida saludable que incluya actividad física regular, una dieta equilibrada, control de líquidos y sodio, abstinencia de tabaco y alcohol, manejo del estrés y adherencia al tratamiento médico puede ser fundamental para el manejo exitoso de la insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida de los pacientes.